Hola chicos y chicas, hoy les traigo un nuevo video de 45 minutos de terror. Antes que nada les voy a dar un saludo a Bombitemix, Diana Castillo y a Augusto Babino. Si me dijeron en los comentarios que les salude y por algún motivo no lo hice, tengo que decir que no puedo estar pendiente de todos los vídeos en la semana. Bueno, ahora sí les traigo el video que me pedían, y si quieren visitar mi otro canal de The Mark Life, denle al link que está en la descripción, y les tengo que decir que ya empecé a escribir la nueva serie que la subiré en mi otro canal. Bueno, no hablo más y disfruten de las historias. En mis no muchos años de abogado litigante, he tenido diversas y muy variadas experiencias que habían enriquecido mis charlas vespertinas. Pero existe una que no comparto con regularidad, pero creo es tiempo de dejar testimonio. Será el temor a que la gente me tilde de loco, o el ahorrarme a dar explicaciones a eventos que carecen de lógica, o simplemente a que a nadie le gusta escucharla. Sin embargo, esta vez puede costarme la vida. Sucedió en esta pequeña y humilde ciudad. Un hecho violento que marcó a sus habitantes. Aquí, en donde todos nos conocemos, en donde todo se sabe. Por muchos años se intentó mantener la historia en el silencio. Siempre que alguien comenzaba preguntando por ella, o en un intento de rememorarla, los oyentes incómodos la interrumpían con carraspeos o silencios prolongados sin réplica al narrador. Hace algunos años, y ya con un camino poco recorrido en los oficios de mi profesión, llegó a mí un caso que ameritaba estudio y apertura mental. Trabajaba como abogado cedido por el Estado, y la situación que tenía entre mis manos no era sencilla. El culpable de un asesinato triple. Un hombre que cargaba en sus hombros el peso de querer ser linchado por la mayoría del pueblo. Un hombre que no tenía pinta de asesino, más bien de la de un ladrón alcohólico de muy poca monta. Entraba en la sala de interrogatorios listo para iniciar con la versión de los hechos de mi defendido. Tarea nada sencilla. Hacer hablar a este tipo fue más complicado de lo que esperé. Después de horas en silencio, golpes sobre la mesa para hacerlo reaccionar y sacudidas de camisa para sacarlo de su letargo, fue que mi defendido, de nombre Carlo, me habían informado. Habló. Usted luce como una persona de razón, licenciado, por lo que debe comprender mis motivos para reservarme los hechos. Sé lo que está en juego, y tanto la sociedad como la prensa están al pendiente de lo que yo pueda declarar. Apostaría lo que sea que hasta usted desea verme hundido en una celda, y no lo culpo. Lo diré una sola vez, no pienso repetir los hechos. Me da lo mismo pudrirme bajo la sombra, señor. Pues lo he visto todo. Vi el rostro del mal, vi al mismo diablo, ¿me comprende? Pues bien, ¿quiere saber los hechos? Son así, preste atención, ya que una vez que se los haga saber, mi lengua no volverá a pronunciar palabra al respecto. Mi compañero y yo caminábamos sin rumbo. Habíamos estado en la taberna de Timis. Mi socio solía sacar lo peor de sí, ya estando tomado, se armaba de mucho valor y arrojo para realizar los trabajos que desempeñábamos. Caminando sobre la calle principal del este, dimos con una casa enorme de estilo gótico, como sacada de una película de vampiros. Su majestuosidad llamó nuestra atención. La casa lucía como la de todos los ricos, pero en esta había algo, lo sentí. Mi socio tenía en la mirada esa expresión de estar planeando algo. El cómo entrar a la casa. Estaba seguro de que ella había advertido ese lugar, y que no llegamos ahí por pura suerte. Sé que me condujo hasta ese sitio. Al parecer la casa apenas había sido habitada y remodelada, aún no contaba con una cerca que nos impidiera el paso hasta la entrada principal. Pese a nuestra embriaguez, la adrenalina de irrumpir en un hogar hizo que nuestros niveles de alcohol descendieran. Rodeamos la casa y checamos si había una puerta de acceso en el patio trasero. Qué grande fue nuestro asombro al advertir que estaba abierta de par en par. No supimos si fue suerte o un estúpido descuido del propietario. Pensábamos que esa sería nuestra gran noche, pero desde el momento en que crucé la puerta un sentimiento de desesperanza me invadió. Creí que no había nadie en la casa, pero ciertos eventos nos hicieron dudarlo. Entramos por la cocina, una muy amplia pero completamente descuidada. Se podía oler la cena de hace 3 días acumulada en los platos sucios del lavabo. Fue casi un alivio salir de ahí y entrar a la sala.
Un espacio muy amplio que se compartía con el comedor. Era muy lujosa y a la vez lúgubre, su suelo y mueblería eran a base de cedro oscuro, el papel tapiz de las paredes era beige con rayas color café claro. Las sombras se escondían con facilidad en cualquier rincón de la casa. ¿Sabe a lo que me refiero? La decoración del lugar me hacía sentir incómodo y a la vez atraído, los cuadros que adornaban la sala parecían desplazarse a través del lienzo, los ojos de las fotos tenían un peso sofocante sobre nuestros movimientos. Me sentía abrumado. Realmente abrumado, señor. Sin embargo, nunca pasó por mi mente irme de la casa sin que hubiéramos completado nuestra tarea. Me sentí ridículo por un momento. Tener miedo a la oscuridad y a las figuras que se forman en la noche es cosa de niños. Así que no reparé en mis nervios y presté atención a las indicaciones de mi socio. Empezamos buscando dentro de gavetas y cajones, las abríamos con sumo cuidado. Con una pequeña lámpara de mano, que siempre cargo debido a mi profesión de asaltacasas, alumbraba y revolvía extraños amuletos y panfletos de letras desvanecidas, nada de valor aparente. Apenas si hacíamos ruido, ni siquiera notaba que estaba acompañado por mi colega. Ya no sentía el etilo en mis venas, estábamos extasiados y nerviosos. El ambiente tétrico de la casa nos apuraba en nuestras acciones. Quitamos todos los cuadros grotescos y obscenos, buscando una caja fuerte incrustada en los muros de la sala, esfuerzos banales, nada de valor, señor. No teníamos pensado subir al nivel superior de la casa, no soy un asesino. Si ustedes me confiscaron una 38 Smith & Wesson especial es para defenderme si las cosas salen mal, nunca había tenido la necesidad de usarla. Esta noche lo hice, pero no fue en contra del matrimonio. Fue en contra lo que los asesinó a ellos y a mi compañero. Un grito de horror bajó desde las escaleras, fue un alarido de muerte. El escuchar el sonido rompiendo el silencio hizo que se me helaran los huesos. De pronto estaba viendo el rostro de asombro de mi socio. Cuando su mirada hizo contacto con la mía, entendí que debíamos salir de ahí. Corrimos a lo largo de la sala, entramos a la cocina y al intentar abrir la puerta trasera que nos dio acceso en un principio, nos encontramos con que esta estaba cerrada desde afuera, no podíamos siquiera girar el pomo. Fue en ese instante que advertimos que la cocina no tenía ventanas, no había posible salida desde ahí. Volvimos a la sala para buscar la entrada principal y salir. La sala ahora lucía más oscura que cuando entramos, estoy seguro que en cada rincón habían sombras con ojos que nos veían. También descubrí que a diferencia de cualquier hogar de buenas costumbres, en este no había ninguna figura religiosa en los muros, ni un crucifijo que colgase. Solo marcas, sí, marcas del signo de Bor. Un ritual poderoso, señor, que mejor valdría no comentar. Estábamos paralizados del miedo, escuchábamos lamentos y susurros, en ese instante desenfundé mi arma, mis manos temblaban. Nuestra atención se centró en las escaleras que subían a la primera planta. Algo bajaba por ahí, un sonido hueco golpeaba la madera de los escalones, pisaba con cuidado, como tratando de no caer. Yo ya apuntaba con vibrante pulso a las sombras que se formaban en las escaleras, esperando que se develara lo que nos atormentaba. Olía a mierda en ese momento, licenciado, el ambiente se impregnó con un aroma a cloaca. Le repito que no corrimos por el pavor, estábamos paralizados. No sé cómo sucedió, fue tan rápido. Mis ojos no dieron crédito a lo que presenciaron. Una figura no esperada hacía su aparición, bajaba los escalones tambaleándose. Licenciado, lo que yo vi era un cerdo parado en sus patas traseras. Era una figura humanoide, en sus patas delanteras, que fungían y tenían la forma de manos humanas, cargaba un hacha que chorreaba sangre. Seguramente mi mandíbula se desplomó al ver a ese demonio bajar. Yo no sé si en ese lugar adoraban a Satanás o a alguna deidad pagana, pero era evidente que en esa casa usted no conseguiría una plática bíblica del Génesis. Le juro por mi madre que no estoy inventando nada de lo que estoy diciendo, no estoy buscando tampoco fingir locura y evitar la prisión. Debe haber un cielo, en verdad lo creo ahora, señor, soy creyente. Creo en Dios, si vi al diablo entonces hay certeza de que Dios existe, y no hay prueba más grande de eso que el que yo esté vivo. Él debió salvarme.
Solo recuerdo que la criatura se acercó a mi socio, que estaba ya de rodillas ante él, este le dejó caer el peso del hacha sobre su frente, la hoja del arma partió su cabeza en dos. No gritó, solo un pequeño chillido. Después de eso, simplemente me desvanecí. Cuando desperté estaba en la ambulancia. Desorientado. Miraba con incredulidad a Carlo, quien lucía sombrío bajo la luz opaca de la lámpara de techo. Aplastaba mi última colilla de cigarro contra el cenicero, a la vez que me levantaba de mi asiento. Necesito aclarar mi mente y estirar las piernas. Simplemente lo que me cuenta no es fácil de digerir, necesito algo tangible. Pruebas. Salí de la habitación arrastrando mis pasos, estaba cansado y una jaqueca me empezaba a pellizcar en las sienes. Caminaba por los pasillos oscuros y grises del reclusorio estatal, buscaba una ventana para respirar aire fresco. Una pequeña rendija al final del pasillo dejaba entrar la luz de la luna, sentía el frío aire de la madrugada colarse por esa ventana. Cuando por fin alcancé la abertura, me coloqué de manera que mi cabeza pudiera salir por ese tragaluz. La sensación de frescura aliviaba un poco el martilleo en mis sienes. Observaba las calles vacías, a esas horas la ciudad dormía. Me quedé pensando en las palabras de Carlo Marcas del signo de Bor. Un ritual poderoso, señor, que mejor valdría no comentar por qué él sobrevivió. ¿Por qué está tan tranquilo? Devolvía mis pasos a la sala de interrogatorios. En el camino me topé con el médico forense, un viejo obeso y mal rasurado. Se le veía intranquilo y nervioso, su rostro sudoroso me asqueaba, sin embargo tenía que soportarlo como tantas veces. Su aliento olía a cebolla. Se dirigía a mí con pasos atrabancados. ¿Ha visto al italiano? Me quedé pensando en la pregunta del médico. Carlo, el italiano, no había advertido de su origen inmigrante. Estaba conmigo, Doc. En la sala de interrogatorios. Estuve tomándole confesión de los hechos. ¿Qué pasa, Doc? ¿Me está jugando una broma? Él ha estado conmigo en los exámenes de rigor y pruebas toxicológicas. Pero lo más estúpido de su mentira es la segunda parte. ¿De qué hablas, Doc? ¿La confesión de hechos? Podrá ser un asesino, pero merece igual serle respetada su declaración. Abogado, eso es prácticamente imposible. Primero, porque el presunto estuvo conmigo toda la noche desde que llegó, y segundo, porque el malparido no tiene lengua. Sentí como la sangre se agolpaba en mi cabeza. Un frío recorría la superficie de mi piel. El grasoso médico percató mi cambio de color de piel. Le pedí enseguida que me acompañara al cuarto en donde estaba el detenido. Al abrir la puerta me encontré con un cuarto vacío. El doctor y yo entramos temerosos, nos dirigimos hacia donde estaba el asiento del italiano, encima de la misma estaba el uniforme color naranja de la penitenciaría y sobre ella, una cabeza de cerdo. Jamás volvimos a saber nada de Carlo, el expediente se cerró. Simplemente el tipo se perdió del mapa. El médico y yo no volvimos a platicar acerca del tema. Él murió 3 años después. Lo más aterrador del hecho no fue su muerte. Fue el hecho de que su cuerpo fue exhumado ante un litigio en el que se sospechaba un asesinato premeditado. Cuando el féretro del Doc salió, los trabajadores del panteón refirieron un olor a cañería. El horror de los médicos forenses y servidores públicos fue mayúsculo al destaparse el ataúd. El cuerpo del Doc estaba en estado de descomposición naturalmente. Pero su cabeza había sido removida, siendo colocada una de cerdo en su lugar. Los dedos medio y anular habían sido desprendidos de sus manos. En ellas solo quedaron aquellos que formaban el signo de Bor. Escribo esto porque siento que mi hora llega. Pesadillas de mi muerte me impiden descansar, sonidos del averno me levantan de mi cama. Escucho todas las madrugadas las pisadas de unas pezuñas sobre el piso de madera de mi casa. El diablo nunca se aburre cuando se trata de tormentos. Yo solo les pido que recen por mí y mi alma condenada a ser llevada por el cerdo de aspecto grotesco. Por la maldición del signo de Bor. Todo era tan normal como siempre y Andrés, el profesor de literatura de la primaria, había encargado a los niños de tercer grado unos poemas para la próxima clase, poemas de todo tipo, y tal vez este fue su gran error desde un principio, ya que hay todo tipo de poemas en este mundo.
El día lunes comenzó aburridamente, como todo inicio de semana, la diversión comenzó hasta el recreo, tiempo esperado por todos los niños, pues es donde tienen tiempo para comer, para reír y jugar con compañeros y amigos. Ricardo, Ana y Esteban jugaban a las escondidas y observaron que Iván, su otro amigo, estaba muy extrañado por algo que tenía en la mochila, fijando unos ojos muy grandes como escondiendo algo, a lo que Ricardo le preguntó: «Iván, ¿qué tienes? ¿Quieres jugar con nosotros?». E Iván le respondió: «Olvidé mi poema. Tal vez se me cayó. ¿Quieres que te ayudemos a buscarlo?», preguntando a Ana. «No, mejor no, yo lo buscaré, ustedes jueguen, debe estar por aquí». Así, se acabó la hora del recreo y tenían que volver al salón de clase. Ricardo, Ana y Esteban entraron y observaron que a lo lejos se encontraba su amigo caminando muy feliz, a lo que Esteban le preguntó: «¿Encontraste tu poema?». «No, pero he encontrado otro tirado en el jardín de atrás», respondió Iván. «Excelente noticia», dijo Ana. «Deprisa, Iván, o te quedarás afuera del salón». «Ya voy», dijo Iván caminando un poco más rápido. Al entrar todos los compañeros de la clase, el profesor les pidió a los alumnos que juntaran sus poemas por equipos de 5 y elegirían cuál poema lo dirían en voz alta. Iván, un poco extrañado, preguntó a sus compañeros si entendían lo que quería decir ese poema tan raro que encontró tirado en el jardín. Algunos de ellos se reían, otros se asustaban, a lo que el profesor Andrés les dijo: «Muy bien, terminó el tiempo de organizarse. El equipo 1, pase al frente y digan en voz alta el poema que eligieron», y así lo hicieron equipos por equipos. El equipo de Iván escogió su poema por la extrañeza que tenía desde el título, pues no era muy común. Todos los poemas de sus demás compañeros tenían nombres hermosos, pero el de Iván era raro. El poema se titulaba «En las penumbras de la noche». Había llegado el momento de decir en voz alta el poema del equipo 5. En este se encontraba Iván, pero no estaban seguros de dejar ese poema o cambiarlo por otro. Al final decidieron dejarlo y comenzaron a recitarlo. Lo que todos escucharían en esos pocos minutos los dejaría petrificados y sin habla. «En las penumbras de la noche. En las penumbras de la noche nos escondemos. Tú no nos verás, pero nosotros sí te vemos. En la oscuridad nos encanta vivir, pero también en el día podemos existir. Nos encanta cuando sientes miedo en la noche. Ir solo al baño, o conducir solo en el coche». «Esperen un momento, muchachos, ¿qué clase de poema es ese?», preguntó el profesor. «Es que así va el poema, profesor», le respondieron los niños. «Vaya, de acuerdo, sigan, trataré de no interrumpirlos de nuevo». Y los niños continuaron: «Cuando te escondes en las sábanas, nosotros no escondemos contigo. Y si intentas ocultarte de nosotros, las pesadillas que sueñes serán tu castigo. Nos encanta tu miedo cuando se va la luz, cuando estás solo en casa. Pero sobre todo cuando jalamos tus pies acostado en tu cama. Y tú solo intentas relajarte imaginando que alguien te abraza. No te esmeres en orar, persignarte o predicar. No funciona, nos hace reír solo verte fracasar. Tu ángel no te cuida, nadie te mirará si no quieres. Solo finge que no te vimos. Nuestro mejor truco es que creas que no existimos, muchachos», dijo el profesor molesto. «¿No se dan cuenta que asustan a sus compañeros?». «Lo sentimos», dijeron los niños, «pero así dice el poema». «De acuerdo, dejaré que terminen el poema ahora sí, pero por favor no estén diciendo mentiras». «No, profesor», dijeron los niños. Así pues continuaron con el poema. «Poco es el miedo por bichos o una araña. Al miedo que causamos quedarás paralizado. Créenos, tu mente siempre te engaña. Tal vez eres valiente o muy cobarde, pero no estarás a salvo. Nunca esperes a que los demás escuchen algo. Pero no estarás solo, no te estoy mintiendo. Tan seguro es esto que ahora mismo te están viendo. Tal vez estés nervioso, aburrido o asustado. Pero no lo evitarás, ahora ya están a tu lado. No te detengas ahora, no importa que estés asustado. Nosotros no nos detendremos, más vale estés interesado. Si el perro ladra, no lo calles, le grites o golpees. Te estará advirtiendo algo, yo sé que no me crees. Si te encuentras trabajando, en la escuela o en el coche, cuando oscurezca ten cuidado. Yo te cuidaré en las penumbras de la noche.
El silencio en todo el salón de clase era increíble, los niños no sabían qué decir, no se escuchaba ni una sola risa ni un solo susurro y fue en ese momento cuando el profesor le preguntó a Iván lo siguiente. Iván, ¿me podrías decir de quién es ese poema? A lo que Iván le dijo que no lo sabía pues el poema no tenía autor. El profesor entonces se molestó mucho porque creyó que era una broma de Iván hacia todos sus compañeros, le quitó el horroroso poema y lo castigó por el resto de la clase y le dijo que cuando sus padres vinieran por él, quería que hablaran con el profesor acerca de lo sucedido. Y así pasó cuando Pedro y Sonia llegaron por Iván hablaron con el profesor Andrés acerca de lo sucedido y aunque quiso explicar las cosas, no pudo evitar los regaños de sus padres, ni mucho menos el castigo. Acabado el día lunes 4 de mayo de 2008 el profesor llegó a su casa con un fuerte dolor de cabeza, mientras en la casa de los compañeros de Iván, también padecían fuertes dolores de cabeza, todos excepto Iván, pero ¿a qué se debió semejante cosa? No lo sabrían hasta el viernes 8 de mayo de 2008 cuando las cosas estuvieran peores. En la madrugada del día martes Andrés se levantó con muchas náuseas, revisó el reloj, eran las 3:30 am pero aún permanecía despierto, somnoliento, mareado y con aquellos dolores que no cesaban tuvo que ir al doctor de emergencia. Los dolores empeoraron y Andrés comenzó a convulsionar, los doctores estaban horrorizados por ver que aquel vómito que emanaba de la boca de Andrés no era más que lodo, un lodo negro, como si fuera aceite podrido y en él nadaban asquerosos bichos como lombrices y cucarachas. Además sus ojos se extraviaban hacia arriba como si entrara de pronto en una especie de hipnosis y comenzó a hacer chirridos con su voz, sonidos como el ruido que hacen las ratas al chillar. Los doctores no podían creer lo que estaban viendo, muchos salieron corriendo de la habitación donde se encontraba aquel profesor que nunca imaginó que un poema podría ser la evidencia de algo más macabro que estaba por manifestarse en su cuerpo en pocos días y que no solo provocaría cambios físicamente, sino también espiritualmente. Andrés no sería el único que padecería estos síntomas, también sus alumnos, todo aquel que haya escuchado aquella invocación infernal estaría perdido, pues de en las penumbras de la noche algo abrió paso a este mundo y era seguro que no regresaría a la oscuridad jamás. A la mañana siguiente cuando Iván llegó a la escuela se encontró con una asombrosa noticia, ningún miembro de su salón de clase había llegado ese día, ni siquiera el profesor Andrés. ¿A qué se debía? Bueno pues, por así decirlo, estaban enfermos pero, ¿de qué? ¿No lo sabían? ¿Qué cosa escondía el famoso poema? ¿Por qué precisamente fue Iván el que se encontró el dicho poema y no otra persona? Esas fueron preguntas que se hizo a sí mismo. Cuando Iván llegó a su casa, la familia de Ana, la compañera de Iván, llamó por teléfono para decir que Ana estaba muy enferma y querían saber si Iván había ido a la escuela para que le dijera que habían dejado de tarea. A lo que Pedro afirmó, pero les mencionó que nadie de su salón de clase había ido. Los padres de Iván llevaron a ver a Ana que se encontraba en su casa descansando. Al llegar Mónica y Ángel, los padres de Ana le dieron la bienvenida a su casa como si fuera la primera vez. Buenos días Iván, nos da gusto que vengas a visitar a Ana, ella enfermó de pronto pero no sabemos qué le pasó. ¿Tú sabes si comió algo que le haya hecho daño, o alguien de tus compañeros la contagió de alguna enfermedad? No, nadie estaba enfermo hasta ayer, pero cuando llegué hoy a la escuela nadie de mi salón llegó a clase, por lo que la directora me dijo que me retirara. Mis padres me llevaron al doctor antes de venir aquí pero no encontraron nada raro, por lo que yo no les contagié de ninguna enfermedad. Mónica y Ángel no sabían qué decir por lo que solamente le dijeron dónde estaba su hija para que Iván la visitara. Mientras él iba al cuarto de Ana los padres de Iván platicaban con los de Ana de cosas relacionadas al extraño misterio que ocurrió. Al entrar Iván en su habitación observó que Ana estaba muy pálida y sus ojos estaban medio abiertos, sus manos un poco arrugadas y cuando respiraba parecían los ronroneos de un gato. Iván le preguntaba que por qué había enfermado, pero ella le dijo que no sabía, pero que tal vez se debió a su poema, aquel que había encontrado tirado en el jardín de la escuela. Ana le dijo que había escuchado que todos los niños del salón habían enfermado, menos él, a lo que Iván se asustó y le dijo a Ana que haría todo lo posible por que mejorara, pues Ana era la niña que había robado su atención desde el primer grado de primaria.
Dicho esto, Iván se despidió de Ana dándole un beso en la frente, salió de su recámara y se despidió de sus padres. En camino a casa en auto, los padres de Iván le preguntaban cosas acerca de por qué habían enfermado los demás excepto él, dando mal a entender de que él había provocado que los demás enfermaran. El niño les decía una y otra vez lo que sabía, pues no se explica por qué pasó lo que pasó. Fue entonces cuando Iván le dijo a sus padres que había encontrado un poema tirado en el jardín de la escuela y que lo leyeron y que después de haberlo leído todos se quedaron sin habla, incluso el profesor. Los padres de Iván no le creyeron. Fue una lástima para Iván, pues aquellos que en las penumbras de la noche habitaban comenzarían a manifestarse con el paso de los días. Hasta la fecha ninguno de sus compañeros había mejorado, más bien empeoraron, y en las noticias de las 10 de la noche se mencionaba que un hombre llamado Andrés Rivas había fallecido de un ataque al corazón, y que 5 niños que iban en el salón de Iván también murieron de la misma manera. Los padres de Iván, al darse cuenta de esto, llamaron a su hijo a la sala de su casa y le preguntaban qué era lo que había encontrado ese día. Iván, subiendo los hombros, no dijo ni una sola palabra, solo agachaba la mirada. Pedro le volvió a preguntar. Iván le dijo que ese poema lo había hallado tirado en el jardín. Sonia le sugirió a Pedro que investigaran con alguien lo que ese tal poema decía, pero Iván no estaba muy convencido de tal cosa, pues el poema se lo había quedado su profesor y este ya había muerto. En ese momento una llamada por teléfono interrumpió la plática de Iván y sus padres, diciendo que Ana, su compañera de clase, había enfermado aún más y que estaba hospitalizada en urgencias. Iván y sus padres se apresuraron al hospital, mientras Pedro, su padre, llamaba a la policía por si habían encontrado ese tal poema que su hijo llevó ese día a la escuela, ya que Pedro tenía un hermano llamado Héctor que era policía o algo así, pero se encargaba de investigar cosas que ayudaran a la policía a encontrar evidencias de algo para arrestar criminales o cosas así. Los policías entraron a la casa del profesor Andrés y encontraron una hoja tirada en el suelo con varias manchas de sangre que decía un raro título. En las penumbras de la noche, Pedro les dijo que no lo leyeran por lo que más quisieran, pero uno que otro policía estúpido lo leyó creyendo que se trataba de una broma. La llamada se había cortado, una fuerte estática bloqueó la llamada, cortándola en un instante, por lo que las respuestas que buscaban tuvieron que esperar, ya que aquellos policías idiotas murieron 2 horas después de haber encontrado semejante hallazgo. Al llegar al hospital, Mónica y Ángel los estaban esperando, pero ya fue tarde cuando llegaron. Ana había muerto. Iván lloraba desconsolado, pues no pudo hacer nada para evitar que su amiga, que veía con ojos del primer amor infantil, ya no estaba entre ellos. Se realizó el funeral, y los padres de Iván los acompañaron junto con su hijo, pero aún el misterio de ese poema no se había descubierto y los compañeros de Iván seguían muriendo uno por uno en una espantosa agonía. Entonces fue cuando la pesadilla se agrandó a un grado de ser insoportable. Miércoles 6 de mayo de 2008. Esa noche, como a las 3 de la madrugada, Iván escuchó unos ruidos raros en su ventana. Las ramas del árbol rascaban el vidrio como si tuvieran vida propia y lo hicieran para intimidar a Iván. De pronto las sábanas de aquel niño asustado comenzaron a deslizarse hacia abajo como si estuviesen siendo tiradas por alguien debajo de la cama. Iván se asustó tanto, preguntando quién era, pero de respuesta solo recibió un extraño silencio. Iván trató de dormir nuevamente. Cuando Iván ya se estaba quedando dormido, escuchó un fuerte Iván. Él se levantó con un gran salto, miró hacia toda su habitación, pero no había nadie. Un viento tenebroso soplaba sin cesar, los árboles se movían al ritmo del viento como si estuviesen bailando esa danza macabra. Iván caminó despacio a la puerta, la abrió suavemente y se dirigió a la recámara de sus padres, y ahí estaban profundamente dormidos, pero escuchaba ruidos debajo de la cama, a lo que él, sin hacer ruido para no despertar a sus padres, Iván se agachó lentamente y mientras lo hacía un escalofrío recorrió la planta de sus pies, subiendo hasta sus rodillas y terminando en sus hombros. Al mirar bajo la cama, no observó nada extraño. De pronto sintió que alguien estaba a su espalda. Él cerró los ojos apretándolos, haciéndose creer que era solo su imaginación, y fue en ese momento cuando recordó las palabras que mencionaba el poema responsable de la muerte de muchas personas. Iván se abrazó a sí mismo,
pues el frío que sentía era demasiado. En ese momento, escuchó que la cama rechinaba, a lo que él se retiró lentamente para que sus padres no supieran que se encontraba ahí. Fue en ese momento cuando sintió los pies helados de alguien. Era una presencia un poco borrosa, pero aterradora, de una niña con los ojos profundamente negros y una mueca espantosa. En ese momento Iván se dio cuenta de que se trataba de su amiga Ana. Se asustó tanto, pero hizo lo posible por no gritar. Se levantó y corrió a su recámara para hacer lo típico que hace un niño asustado y pocas veces también la gente adulta, ocultarse en las sábanas. Así lo hizo, y mientras se quedaba allí escuchaba los pasos de una persona acercándose lentamente hacia su habitación. Iván se moría de miedo y por un momento sintió que mojaría la cama. Poco después Iván fue descubriéndose la cara lentamente para ver qué había pasado, pues ya no se escuchaban aquellos pasos. Convencido, se levantó lentamente de la cama y cuando estaba por dar el primer paso, la puerta de su habitación se cerró lentamente haciendo un ruido horrendo. Nuevamente el nerviosismo se hizo presente, pero esta vez algo le impidió ocultarse en las sábanas. Una mano despellejada salió debajo de la cama tomando su pie izquierdo. Iván se empujaba hacia atrás intentando de alguna manera soltarse de aquello que lo sostenía. De alguna manera logró soltarse y en ese momento una cara salió de entre las sábanas con una mueca espantosa avisándole: "No debiste quedarte dormido". Iván se asustó tanto que no pudo evitar gritar del horror. En ese momento los padres de Iván entraron a su habitación y encontraron a su hijo con los ojos cerrados, retorciéndose y gritando de miedo. Al parecer Iván estaba teniendo una pesadilla. Cuando lograron despertarlo, aquel chiquillo lloraba sin parar y pedía ayuda a sus padres, pues aquella cosa que vio se veía tan real que por un momento eso lo creyó. Pedro y Sonia tomaron al niño y subieron al auto. En camino al hospital, una llamada por celular le informó a Pedro que su hermano estaba muerto. Lo habían encontrado en un poste a las afueras de la casa del profesor de Iván. La forma en que lo encontraron fue horrible. Pedro bajó el teléfono lentamente, y Sonia le preguntó: ¿qué pasó? Y Pedro le respondió con voz temblorosa: mi hermano está muerto. Iván sostuvo la mano de su padre mientras la oscura noche gobernaba las calles y una niebla espesa las cubría con un silencio. No se escuchaba ni un solo perro ladrar, ni el chirrido de los grillos, ni un solo sonido del viento, solamente oscuridad. Confundido y adolorido por la noticia, Iván y sus padres doblaron la esquina hacia una iglesia que se encontraba frente a una librería para saber si ellos podían darles información acerca de dicho poema. Al llegar, Pedro bajó del auto y se dirigió a la puerta de la iglesia. Iván estaba muy nervioso y Sonia trataba de calmarlo. Disculpe padre que lo moleste a estas horas de la noche, pero hay algo que tiene que saber, dijo Pedro. ¿De qué se trata?, preguntó el padre Martín. De algo sobrenatural que ha estado pasando estos últimos días, le respondió Pedro. Será mejor que entren a la iglesia y de esa manera me cuentas con más calma lo que está pasando, le recomendó el padre Martín. Así pues entraron a la iglesia y fue en ese momento cuando Pedro le comentó todo lo que había ocurrido desde aquel lunes 4 de mayo, desde que su hijo Iván encontró un poema que al parecer era el responsable de los eventos paranormales. El padre, un poco curioso, preguntó de qué poema se trataba. Iván le dijo que el nombre de tal era En las penumbras de la noche. El padre Martín se paralizó y sus manos temblaban. Sonia le preguntó qué ocurría con ese dicho poema y el padre Martín preguntó si este estaba en las manos de Iván, pero él le dijo que no, que su profesor se lo había quedado. El padre Martín les dijo que tenían que encontrarlo y dejarlo en el sitio donde lo habían visto por primera vez, pues ese no era solo un poema, era la invocación al ejército de un poderoso demonio llamado Legión. Las escrituras dichas en esta invocación se narraban en forma de poema porque simulaba una burla al oprimido, dañándole cuerpo y alma al leerlo, provocándole una desesperación y desesperanza alguna, porque aquel que de las personas más apegadas a él y sería atormentado por ellas por toda la eternidad. Jueves 7 de mayo de 2008. La búsqueda desesperada por encontrar aquella infernal invocación no daba fin. Aquel poema no se encontraba por ningún lado y el tiempo era poco, pues si no lo encontraban, el tormento de Iván sería peor y lo perseguiría por toda su vida y después de ella por toda su infinita muerte, condenado a ser parte de una prisión oscura, atormentado por todas esas almas.
Viernes 8 de mayo de 2008, 9:30 p.m. Un pordiosero había encontrado una extraña hoja de papel arrugada en la calle con manchas rojas. El hombre ya viejo no se dio cuenta del gran hallazgo que había encontrado y así puso en peligro su vida. Al caminar por la calle con tal hoja de papel, un camión lo arrolló aplastándole la cabeza, un brazo y una pierna. La familia de Iván se encontraba sentada en la sala de su casa viendo la televisión cuando su programa se interrumpió por las noticias de último minuto. En estas noticias se mencionaba a un hombre de 60 años de edad más o menos que fue arrollado por un camión. No se sabía su nombre, lo único que encontraron fue una hoja de papel sostenida con fuerza en su mano. A los padres de Iván se les hizo raro la forma en que se mencionó la descripción de lo que contenía la hoja y dedujeron que se trataba del poema. Pedro llamó a la policía para saber si aún contaban con aquella hoja de papel y el jefe de policía le dijo que sí, pues podía ser una evidencia. Tras varios minutos de hablar con el jefe de policía, Pedro lo convenció de que le permitiera tal evidencia. Mientras el padre de Iván fue a la comandancia, Sonia llevó a su hijo a la iglesia y ahí se encontrarían con el sacerdote. Teniendo todo en su mano, Pedro, Sonia, Iván y el sacerdote se dirigían al lugar donde Iván había encontrado el poema, pero un fuerte choque evitó llegar a su destino. Levantándose lentamente salieron del auto y corrieron a la primaria donde estudiaba Iván. Los perros ladraban y aullaban sin cesar. Iván se acordó de lo que decía el poema: los perros tratan de advertir algo. Pedro saltó la rejilla de la escuela e intentó de alguna manera abrir la puerta para que el sacerdote pudiera entrar. Una vez hecha tal hazaña, todos se dirigieron al jardín y mientras se acercaban al lugar escuchaban murmullos de varias personas. Iván, agarrado de la mano de su madre, se acercaron al lugar junto con Pedro y el sacerdote. Ahora el que haya encontrado el poema por primera vez, debe de dejarlo en el lugar exacto donde lo vio, dijo el padre Martín. Iván se enfrentaría a uno de los momentos más tensos de su corta vida. Al acercarse al lugar, observó que el suelo que pisaba se hacía flojo como lodo. El padre Martín comenzaba a orar y fue en ese momento cuando del suelo un estruendo interrumpió sus oraciones. Bajo el jardín se revelaron varios esqueletos de personas que se acercaban extendiendo la mano, pero junto con ellas las almas de aquellos fallecidos por el poema revelaron al demonio causante de las desgracias, alrededor de 700 almas junto a él. Iván se asustó demasiado y temblaba al caminar. El padre Martín estaba impactado al ver semejante escena, que su corazón no pudo más y se desplomó cayendo muerto al instante. Pedro y Sonia comenzaron a sentirse un poco mal y comenzaron a perder el equilibrio. En eso de esas 700 almas mencionaban en coro: no estarás a salvo, no estarás a salvo, permanecerás con nosotros. Sonia corrió y sujetó a su hijo. Aquellas almas estaban furiosas y los perseguían. Pedro, Sonia e Iván se ocultaron en diferentes salones, Pedro en un salón de la planta baja, Sonia en un salón del segundo piso e Iván se ocultó en su salón. Aterrorizado se quedó oculto sentado debajo del escritorio donde alguna vez su profesor le impartía clases. En ese momento lloraba sin cesar de terror y se lamentaba haber tomado aquel poema. De pronto escuchó que su madre gritó y a lo lejos observó a su padre acercándose al salón donde estaba su madre. De pronto escuchó que ambos gritaban. Fue entonces cuando él corrió al salón y observó una horrible imagen de sus padres que nunca olvidaría. Iván no podía creer lo que veía. Las cabezas de su padre y padre estaban en un mesabanco y aún podía ver que su cuerpo aún escupía grandes chorros de sangre por doquier que incluso salpicaron sus pies. A lo lejos observó a un hombre parado, dándole la espalda a Iván y de pronto le dijo: excelente Iván, te felicito, es el mejor poema del mundo. Y fue entonces cuando Iván le dijo: profesor Andrés, creí que había muerto, lo habían dicho en las noticias. En ese momento observó que una niña se ponía a su lado y también lo felicitaba. Él no tardó en descubrir que se trataba de su amiga Ana. Al fondo también estaban Ricardo y Esteban, sus otros dos amigos, todos los felicitaban. Entonces él comenzó a tranquilizarse un poco. En ese momento vio que todos sus compañeros de clase estaban sentados en sus lugares como si no hubiese pasado nada. De pronto el profesor le dijo: ah, por cierto Iván, se me olvidaba algo. ¿Qué, profesor?, le preguntó Iván. Enseguida el profesor le dijo: todos queremos desearte que tengas muy buenas noches.
En ese momento el profesor se dio la vuelta, dando a conocer su aterrador aspecto. Iván no dio ni 2 pasos y se desvaneció. Mientras él estaba tirado, el espectral rostro de Ana sonreía, pues sabía que el fin de Iván había llegado. Nunca en la vida se supo lo que realmente pasó aquella semana de mayo, pero tú ahora lo sabes y ahora que lo sabes entiendes que el terror existe y que no debes de adentrarte en cosas que no conoces, pues pueden haber graves consecuencias solo por sentirte orgulloso contigo mismo de investigar lo que otros prefieren dejarlo como un misterio. Ten cuidado. Créeme, es un consejo de aquellos que residimos en las penumbras de la noche. Tengo grandes problemas de memoria, a pesar de no ser un viejo, olvido periodos de tiempo de mi vida, a veces días completos se borran de mi mente completamente. Por culpa de este problema, ya no trabajo, solo vivo de una pensión, pero lo peor es que me ha traído muchos problemas en mi matrimonio. Mi esposa piensa que me he vuelto un amargado, grosero, e incluso algunas veces un tipo violento. Tal vez tenga razón, pero yo realmente la amo, y eso sí no lo he olvidado. Solo quisiera que dejáramos de discutir por todo, porque no quiero estar como estamos en este momento. Ya no hablamos, ni siquiera la veo, por su trabajo, se va de madrugada, y regresa muy tarde, cuando yo ya estoy durmiendo. Solo siento cuando se mete a la cama todas las noches. Intento preguntarle cómo le fue en su día, pero no contesta nada, solo se acuesta al lado mío y se duerme. Esto me está volviendo loco. Tengo pesadillas, en las que la veo odiándome, la veo como si no fuera ella. En mis sueños se comporta como si fuera un demonio, como si quisiera tomar mi alma, me araña, me mira con ojos de maldad, y mantiene una sonrisa de placer mientras lo hace. Todos los días es la misma pesadilla, solo que antes de despertarme, lleva un conteo de días. Me dice, faltan 6 días, faltan 5 días, y anoche me dijo que faltaba solo 1. Al despertar, trato de contarle sobre mi sueño, pero ella ya se ha ido a trabajar. He estado tratando de recordar a qué se refiere con eso de contar los días. Tal vez por mi maldita enfermedad no logro entender a qué se refiere. Sé que en mi pesadilla se representa como un demonio o bruja, porque mi subconsciente así la interpreta al no hablarnos. Hoy estuve viendo el calendario por casi 1 hora, y por fin entendí cuál es el conteo. Dentro de un día es nuestro aniversario de bodas, por fin lo recordé. Debe ser un momento de lucidez, debo preparar algo hermoso para ella, y así reconciliarnos, y dejar de tener esta pesadilla que me está volviendo loco, y que cada vez siento como si fuera real. Ahora entiendo, no es que hoy, ese demonio se va a llevar mi alma. Pero qué tonterías, es que hoy debemos celebrar. Lo raro es que, también estoy recordando una escena muy extraña. Algo que sucedió hace exactamente 1 año, en nuestro último aniversario. Me parece que ese día tuvimos una discusión. Vaya, como estoy empezando a recordar. Ella estaba muy molesta, y me insultaba, me decía que yo no hacía nada por curarme, y que estaba cansada de mí. También recuerdo haber tomado un cuchillo, porque estaba enfurecido. Luego de eso, había sangre por todos lados de la cocina. Ella estaba acostada durmiendo en el suelo. ¿Cómo se le ocurría dormir en el suelo después de pelearnos? ¿Y por qué tenía yo tanta sangre en mis manos? Bueno, le preguntaré a ella ahora que regrese qué pasó ese día hace 1 año atrás. Qué raro, ahora que lo pienso, mis pesadillas empezaron hace exactamente cuando eso sucedió, y ella aparece en mis sueños, haciendo ese horrible conteo regresivo desde entonces. Tanto tiempo sin hablarnos. ¿Y por qué estoy aquí? Esta no es mi casa, ¿qué son estos barrotes que me rodean? ¿O no estoy en una cárcel? ¿Desde cuándo? No recuerdo haber hecho nada. ¿Cómo es que estoy aquí encerrado de pronto? Soy una persona enferma. No recuerdo las cosas, debe ser una tontería. No soy violento, no soy peligroso. Paredes acolchadas. Como a los locos. No sé qué sucede, pero ya es de noche, y pronto vendrá mi amada esposa, y me sacará de este lugar. Tengo la cama lista para que se acueste al lado mío. Por fin, escucho los pasos de mi esposa que se acerca lentamente. Estoy muy feliz, es nuestro aniversario porque siento tanto miedo de verla. Ya estás aquí, mi amor, pero ¿por qué te ves como en mi pesadilla? ¿Por qué tienes ese rostro demoníaco? Esa sonrisa de maldad, y esa mirada maligna. Maldición.
Ya lo recuerdo todo. Al final, en un solo momento logro recordar todo lo que realmente había sucedido hace un año atrás, cuando asesinó a su esposa, y fue condenado a cadena perpetua, en un hospital psiquiátrico, pero eso era lo de menos en este instante. Con su rostro de terror y temblando de miedo, lo peor fue enterarse, de que su esposa, no lo visitaba precisamente para celebrar el aniversario de bodas.